bienvenidos y bienvenidas una vez más a un pequeño video que seguramente les va a gustar muchísimo porque ahora tenemos a una gran invitada. Ismael decidió hacer las cosas un poco diferente para no quedarnos solamente con un punto de vista de lo que hacemos y de lo que somos nosotros desde la docencia o desde la administración o desde la dirección, sino también desde la mirada de una alumna que ha cursado el diplomado, que está cursando el diplomado, está por terminar este primer semestre y pues bueno, de viva voz que la escuchen, de viva voz que les platique un poco de su experiencia. Así que la idea va a ser para que conozcan un poco de la logo, del por qué, del para qué, de quiénes somos, en una entrevista. Decidimos hacer una entrevista y esperamos que desde la pregunta, que la pregunta siempre abre, ¿no? Y da respuesta a muchas cosas. Esperemos que desde la pregunta también se respondan muchas de sus preguntas. Al final vamos a dejar un tiempo chiquito como para dar las cosas técnicas del diplomado y esperemos que esto resuelva algunas de sus dudas, los invite a querer sumarse al mundo de la logoterapia y también los invite, si no, a querer cuestionarse todavía más y les vamos a dejar unos números de teléfono, de WhatsApp, para que se puedan comunicar y les puedan resolver, pues, todo aquello que haya quedado en el tintero. Pero bueno, sin más ni más, me presento para los que no me conocen. Yo soy Bárbara Barragán de Mesa, soy docente de Ismael. Bueno, de inicio fui estudiante en Ismael, después docente de Ismael y de unos 3 años para acá tengo a mi cargo la dirección académica de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, que es SMAEL. Esta soy yo. Entonces me gustaría, Dolly, que nos platicaras quién eres tú. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias por invitarme a este espacio para hablar de este diplomado de logoterapia, en el cual tengo que decir soy completamente nueva, ¿no? Llevo nada más un semestre, pero puedo decir que desde este primer semestre se empiezan a notar los cambios, ¿no? Y es lo que es un poco mágico, que yo escuchaba mucho de alumnos que recomiendan, etcétera, y que te dicen, ese diplomado te va a cambiar la vida, ese diplomado me cambió la vida, ¿no? Y te lo dicen mucho, bueno, a ver qué tiene este diplomado, ¿no? Y ya desde el primer semestre empiezas a ver como estas lucecitas mágicas que te van guiando por un camino que tengo entendido que es interminable, pero porque ves, encuentras la luz y a mucha gente se queda ahí feliz de la vida. Y esa es una de las preguntas que yo te quiero hacer a ti, Bárbara, como de alumna a maestra, que es, ¿a ti qué te hizo entrar a estudiar logoterapia y luego cómo cambió tu vida para querer dedicarte a ello? Ok, pues bueno, el truco es que vienen 2 preguntas en tu pregunta, pero voy a empezar por la primera. ¿Qué me motivó a estudiar logoterapia? Pues creo que lo que al 90% nos motiva, ¿no? Estudiar logoterapia, una búsqueda. Una búsqueda, en un inicio no sabía de qué, no lo tenía muy claro. Hoy puedo decir que era una búsqueda de mí. Me sentía un tanto perdida, me sentía un tanto perdida en un mundo en el que aparentemente no debía de estar. Tenía muy claro y muy organizado mi exterior en estos temas de ser mamá, ser esposa, ¿no? Casi, casi como te pintan de con perro, camioneta y rutina. Y yo sentía por dentro de mí algo que hoy sé que se llama vacío, ¿no? Vacío existencial, que de pronto nos asusta porque creemos que es una señal de enfermedad. Y la verdad la pregunta por este vacío, por este sinsentido, es una señal de humanidad. Es una señal de que estamos vivos y que debemos de movernos. Entonces, una de las cuestiones es que ante este tipo de señales no debemos de adormecerlas, no debemos de dejar de hacerles caso a esas señales, sino tenemos que movernos para buscar por dónde. Y en ese moverme para buscar por dónde fue que encontré la logoterapia.
Primero la encontré por medio de otro lugar, ¿no? De un estudio mucho más informal en el cual mencionaban mucho la logoterapia, pero no era como tal un estudio de logoterapia formal. Y de hecho esta persona me dijo, a mí se me antojaría que te metieras de lleno a la logoterapia, investiga, ¿no? Y como no hay casualidades sino causalidades, al poco tiempo de esta ya semillita de investiga la logoterapia, la mamá de un compañero de mi hijo un día me dice, hoy sí no te invito a café, porque fui por mi hijo a recogerlo, me dice, porque estoy haciendo una tarea. ¿Tarea de qué? Es que estoy estudiando logoterapia. Yo dije, no puede ser. Y así fue como llegué, ¿no? A donde ella estaba estudiando logoterapia, la calle de Viena número 27, en la colonia del Carmen, Coyoacán. Y desde ese entonces no he dejado de estudiar logoterapia. ¿Y cómo transformó mi vida? Pues fue un cambio de 180 grados. No fue de forma gradual, más bien de forma rápida, sino de forma gradual. Y la transformó para más, ¿no? Para más. Yo no sé si en este tema de para bien o no, porque quién soy yo para decir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Pero sí puedo decir que amplió un panorama, amplió un horizonte, me llenó de muchas más posibilidades, me ayudó a colocarme en mi propia vida y desde ahí poder caminar por la vida de forma diferente. Empecé y como bien lo dice, sí soy una de esas que empezó y no he acabado. Y hoy por hoy me considero que de verdad la logoterapia no solo me da vida, sino también se ha convertido en una gran parte de mi vida. Me apasiona, me inyecta, me llena de energía, me encanta investigarla, leerla, ampliarla, promoverla, compartirla, dar las clases, me fascina. Me fascina, entonces, pues esto es un poquito mi historia. Y pues bueno, así como tú me hiciste una pregunta, me encantaría a mí hacerte otra desde este lugar. Yo sé que tú no estudiaste psicología y lo sé porque Dolly ha sido mi alumna este semestre. Entonces, yo sé que tú no estudiaste psicología, pero ¿por qué quisiste entrar al diplomado? Y este diplomado ha cumplido o no las expectativas que tenías durante este semestre que has estudiado. Bueno, siempre he tenido, yo estudié comunicación, como bien dices, no tengo nada que ver con psicología, pero siempre he tenido el gusanito de, pues, humanismo y desarrollo personal, etcétera. Pero creo que a todos nos agarró la pandemia desprevenidos y ha sido un momento en el que todos nos hemos tenido que cuestionar muchísimo en dónde estamos parados, quiénes somos, si nos entraban ataques de estrés, de ansiedad, de temores a los desconocidos, etcétera, pues más bien decir, a ver, ¿qué me pasa internamente y cómo lo puedo resolver? ¿No? Y bueno, como bien sabes, porque nos pediste leerlo en el semestre, pues Víctor Frankl, fundador de la logoterapia, que escribió este maravilloso libro de El hombre en busca del sentido, que él experimentó una de las peores cosas, yo creo que se puede experimentar en vida, que pues es el holocausto. Entonces, ¿cómo describe él en este libro su supervivencia con sentido, encontrándole sentido a una situación que parece sin sentido? Y cómo encontró él la forma de salir adelante. Yo creo que es un ejemplo que todos al leerlo decimos, híjole, no me está yendo tan mal, ¿no? O si él pudo, yo puedo. Es como que desde el más allá, a través de sus escritos, nos manda como una cuerda en donde decimos, sí hay luz, ¿no? Y nos podemos salir. Y por ahí oí que este libro había sido uno de los más vendidos durante la pandemia, ¿no? Entonces, al estar leyendo esto, realmente recuperas como tu balance, recuperas como sí puedo, recuperas, hay tantas cosas que tienen sentido, ¿no? Y por perderme en el sinsentido, las perdí de vista. Es como que te coloca. Y eso a mí me encantó.
me encantó del primer semestre que lo vimos contigo, me ha encantado del diplomado eso, y es padrísimo saber que es este hombre, ¿no? A través de ustedes, a través de las maestras, de las docentes que aman tanto su filosofía, quien nos va a guiar. Y te sientes como en buenas manos, ¿no? Porque aparte es psiquiatra. Entonces, es psiquiatra que vivió eso y que ayudó a tantos otros prisioneros, ¿no? A salir adelante. Entonces, me parece una experiencia sumamente interesante que podemos todos aplicar a nuestra vida en cualquier momento de crisis. Y lo que espero para el siguiente semestre, pues es ir cada vez más y más y más, ir a aprender más, y ir poniendo estas cosas más en mi vida, ¿no? No nada más que se queden en conocimiento, sino aplicarlas a mi vida. Ok, o sea que digamos que las expectativas hasta ahora se han cumplido y sigues teniendo expectativas para el siguiente semestre, Así es. pero cada vez como más aterrizadas a tu propia vida, si lo escucho así. Exactamente, exactamente. Es como que siento que vamos un poco de lo general a lo particular. Entonces, vas poniendo estos conocimientos que se vas adquiriendo, los vas aplicando en tu vida. Perfecto. Y por eso, Bárbara, yo me acuerdo que te oí en alguna plática de radio en donde decías que la logoterapia te enseñó a disfrutar de la vida. ¿Cómo es? Porque muchas veces nos preguntamos qué es la felicidad, ¿no? O cómo puedo disfrutar de la vida. Entonces, ¿qué te enseñó la logoterapia a ti para ser feliz o para disfrutar de la vida? Pues justo eso que acabas de decir, me enseñó que si perseguía la felicidad como tal, como un objetivo particular, cada vez me alejaba más de ella. Frankl lo dice muy lindo. Dice que la felicidad es como una mariposa, que si la vas persiguiendo, la mariposa vuela, se va de ti. Pero si te quedas tranquilo observando otras cosas en la vida, la mariposa solita llega y se posa en tu hombro. Yo creo que más que este paradigma de la felicidad, lo que me enseñó la logoterapia es, como bien lo dices, a disfrutar la vida. Creo que creemos que disfrutar la vida solo es lo disfrutable. Y disfrutar lo disfrutable es cosa de niños. Disfrutar la vida creo que incluye también aprender a disfrutar aquello que aparentemente no es disfrutable. Entonces, yo no sé si más que disfrutar la vida, te puedo decir que disfruto mi humanidad viviendo la vida que me toca vivir. Y eso hace un cambio enorme, un cambio enorme. Creo que entre más nos rechazamos, entre más nos diseccionamos, solo esta parte de mí me gusta, solo esta parte nos vamos reduciendo. Y entonces las posibilidades del disfrute también se van reduciendo con esta disección. Creo que la logoterapia, te puedo decir, me amplió en todos los sentidos y desde ahí, pues por supuesto, amplia, cabe más aquí que aquí. Entonces, eso es un poquito lo que ha hecho la logo conmigo. Entonces, y a ver, vamos ahora contigo, Dolly. ¿Tú crees que con solo un semestre de estudios puedes aplicar ya de cierta manera lo aprendido, no acá, sino en la forma práctica, con actitudes? Curiosamente, Bárbara, eso lo aprendí precisamente en tu clase, porque tus tareas son muy interesantes, dado que haces que la lección que tengamos cada clase la escribamos con un caso de que nosotros estemos viviendo en ese momento o que nos haya recordado. Ejercicio de poner lo visto en clase teóricamente en nuestra vida escrito y luego recibir tu retroalimentación al respecto, sí caen muchísimos 20. En el momento en que uno escribe estás así como de, ok, me pasó esto y esto y puedo hacer esto y esto, pero al mismo tiempo, a la hora en que tú nos mandabas tus respuestas, y aparte este sentir que alguien está escuchando como tu corazón, ¿no? Porque si lo abres en las tareas. Al principio yo tenía reticencia, no creas, así de mi maestra, porque le voy a contar mis cosas, ¿no? En realidad, eres tan cálida en tus respuestas y tan receptiva que sientes que estás hasta ganando terapia gratis, ¿no? Entonces, qué maravilla. Porque es una doble cosa, no solo es hacer
la tarea y conocerte a ti a través de ella, sino que tienes este intercambio, pues yo podría decir como curativo, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? Esa es la semilla que empieza a marcar en tu vida los cambios que buscas al estudiar logoterapia. Yo básicamente diría eso, y eso me lleva a la pregunta de que, ¿qué te hizo a ti querer dar clases y ser maestra? No nada más logoterapeuta con pacientes, sino maestra, y qué te encanta de tener el contacto con tus alumnos. Pues te voy a contar brevemente la historia de mi ser maestra. Tú no creas que cuando yo empecé a estudiar logoterapia dije, uno, no tenía claro bien a bien si iba a ejercer como psicoterapeuta, y dos, bueno, como especialista en logoterapia, no lo tenía muy claro, todavía se fue aclarando en el caminar, y lo que sí no pasaba mucho por mi cabeza era que iba a dar clases de logoterapia. Por supuesto, como niña siempre fantaseé con ser maestra, todos creo que jugamos a ser el maestro y la maestra, ¿no? Y me gustaba. Yo era de las que era muy matada en la escuela, y entonces me gustaba estudiar enseñándole a mis amigos que no habían estudiado. Entonces decía, ok, va, yo te explico. Y a la hora de explicar, entonces me decían, es que me explicas mejor que el profesor. Creo que ahí me di cuenta que tenía esta capacidad de, pues como de absorber, transformar y luego pasar de una forma más digerida. Recién acabada mi especialidad, ya para salir al mundo del servicio social, me llamaron para ver si quería ser adjunta de una maestra. Para mí fue así como de, ¿yo? ¿No? ¿A mí? Y entonces me dijeron sí. Y pues bueno, en el camino que se va dando de la docencia, primero eres como esta adjunta, ¿no? Vas haciendo una adjuntoría, vas aprendiendo ya desde el lado del maestro cómo dar clases. Y así estuve unos buenos años, siendo adjunta de varias materias, hasta que un día me soltaron la titularidad de una de ellas. El primer semestre me fue fatal. El primer semestre me fue fatal porque yo quería hacer y ser lo que la otra maestra hacía y era. Y ese es un grave error. Ese es un grave error que muchas veces cometemos en la vida. Perdemos nuestra unicidad. Me acuerdo que me dijeron, tienes otra oportunidad porque vemos en ti como esta posibilidad, pero sé tú, da las clases como tú. Y yo dije, ¿en serio? ¿Como yo? Y me solté. Hagan de cuenta que empecé de nuevo y empecé como a reestructurar mi clase, mis ejemplos, mis historias, ya no como repitiendo como merolico algo que ni siquiera era mío. Y todo cambió. Y fue mágico darme cuenta de la capacidad que tienes de tocar la vida de otros. Ya lo había tocado en la terapia, y yo siempre digo que la terapia es 1 a 1. En la clase es 1 a muchos y muchos a 1. Entonces yo digo, salgo ganona. Porque lo que yo le doy a muchos, también muchos me dan a mí. Son muchos tus que me regresan a mí, como en esto que me dices de las tareas que hacemos en mi clase. Imagínate si tú recibes esa retroalimentación de mi parte, ¿sabes lo que es leer 14 corazones, 16 corazones, 13 corazones? Y por supuesto tocan el mío. Es un privilegio. Es un privilegio que atesoro, que gozo, y hoy por hoy te puedo decir que la docencia en mi vida es mucho de lo que le da sentido a mi vida. Gracias, Verónica. Y bueno, este es desde parte de la docencia, desde la parte de la maestra, mi historia un poquito. Ahora háblame de tu parte de estudiante, ¿no? Como estudiante, seguramente, y te conozco porque has estudiado muchas cosas, además de comunicación, ¿no? ¿Tú sientes que la forma que tenemos, la forma pedagógica de enseñar y de transmitir la logoterapia en Ismael, es diferente a otras escuelas? Y de ser así, ¿por qué crees que es diferente? Mira, como mencionas, aparte de haber estudiado comunicación, también he estudiado especialidades, ¿no? En cine, estudié una maestría en medios de comunicación, o sea, sí tengo como experiencia en distintas escuelas, pero lo primero que me llama la atención de aquí es que
Es clarísimo desde la primera clase que las maestras aman lo que están enseñando. O sea, están ahí por gusto y por amor. Y eso ya se vive de una forma completamente distinta, ¿no? Y el transmitir los conocimientos es de la misma forma, es como con mucho amor y claramente están entrenadas, o así se educa en la logoterapia, para que los conocimientos no sean de, te lo aprendes de memoria y el pizarrón y tomas los apuntes, sino es como un contacto de corazón con corazón en el cual más bien vibras los conocimientos, no sé cómo explicarlo, pero te los hacen que los hagas tuyos de una forma. Voy a poner el ejemplo del examen que nos hiciste, en el cual todos estábamos muy nerviosos porque era examen oral, pero tú hiciste un ejercicio muy padre de que en equipo un tema que tú nos diste lo presentáramos en 15 minutos, pero como con algo creativo. Entonces, a la hora en que ves los temas de todos los compañeros puestos y tú lo estás preparando, es que se te queda grabado. Entonces, la forma de esta enseñanza es mucho más sencilla y es más como personal, humanitaria, y eso, sientes que estás absorbiendo los conocimientos y no que es algo lejano a ti en un pizarrón, que tienes que tomar un apunte que se te va a olvidar a la semana. Y con las tareas que mencioné, que es las aplicas a tu vida, pues las vas haciendo tuyas, ¿no? Y también hay mucha reflexión en clase, también en la clase de filosofía, es estas filosofías, cómo las aplican a su vida, qué les mueve, con qué están de acuerdo, con qué no. Entonces, hay estos debatitos que haces más tuya la teoría. Entonces, definitivamente es muy padre, porque no sientes que vas a la escuela, sientes como que vas de verdad a un foro de aprendizaje padre. Sí. Pues creo que sí, como bien lo dices, de eso se trata y creo que lo estamos haciendo bien entonces, ¿no? Y algo que dices de enseñar con amor, creo que cambia todo. Creo que cambia. Exacto, efectivamente. Y por eso, Bárbara, te quiero preguntar, tú en estos años que has sido maestra, ¿qué cambios has visto en tus alumnos? Creo que los cambios se empiezan a ver. Sería muy ambicioso si te digo que desde el principio, pero sí por ahí de la cuarta, quinta clase, ¿no? Entonces sí estamos hablando de un principio. A lo mejor no desde la primera, sería como una bola mágica, pero desde la cuarta, quinta clase. Y te voy a decir desde dónde empiezan los cambios, Lore. Desde el voltearme a ver, o sea, voltearse ustedes cada uno a ver. Parece que estos espacios de la logoterapia en las clases les dan también ese espacio de reflexión. Reflexión, volverse a flexionar y se flexionan hacia ustedes mismos. Entonces, desde ahí, desde tener estas reflexiones guiadas, estos espacios para poderse conocer un poco más, creo que empiezan los cambios a gestarse. Por supuesto, va a haber personas que sus cambios son mucho más radicales, ¿no? Porque a lo mejor es el primer contacto, ¿no? La primera semilla que germina, y hay gente que ya viene mucho más trabajada y que los cambios son más suavecitos. No los cambios son iguales en cualquier persona, porque algo de lo que sabemos es que somos únicos e irrepetibles. Pero de los mayores cambios que veo, y creo que se cumplen con la máxima de la logoterapia, es la posibilidad de descubrirle sentido del momento a sus propias vidas. Esta capacidad que tienen como de haber desempañado sus lentes y de poder ir descubriendo sentidos del momento en su vida, es de los cambios más fuertes. Veo también un claro asumirse en responsabilidad, ¿no? Como decir, es como abandonar un tanto el papel de víctimas, ¿no? Hacerse más dueños de su propia vida y eso es delicioso. Yo lo voy viendo en la evolución, por ejemplo, de las tareas, en la evolución de las participaciones de la clase, ¿no? Al principio todo el mundo quiere aprender todo desde acá, desde la razón, y llega un momento en que lo empiezas a bajar y el cambio se empieza a dar. El cambio se empieza a dar, la magia empieza a suceder. Entonces, eso es un poco de los cambios que más veo.
asumir mayor responsabilidad en su vida, hacerse más dueños de su vida, abandonando los lugares de victimismo, negativismo, etcétera, posibilitando estos lentes o limpiando estos lentes para descubrir mucho más sentidos del momento en su día a día, y eso les va dando la sensación de tener mucho mayor rumbo y mucha mayor claridad de por dónde van caminando. Eso es un poquito lo que veo. Y desde ahí, pues yo te lo digo, mi mirada. Ahora, desde tu mirada, Dolly, ¿tú recomendarías este diplomado? Sí, definitivamente. De hecho, creo que esta época es como la mejor para tomarlo, porque, repito, creo que los acontecimientos mundiales nos sacudieron a todos y creo que es cuando es un momento en el que tenemos que reflexionar más y tener más herramientas para manejar nuestra vida, no nuestra vida como en el externo, sino interiormente, ¿no? Lo que nos pasa, cómo afrontarlo nosotros, ¿no? Y que no nos, o sea, no nos pase y sean, como decías, víctimas, ¿no? De víctimas que me pase, sino realmente encontrar sentido en esas cosas que nos pasan, ¿no? Aceptación, calma, todo este tipo de cosas. Entonces, como se empiezan a ver todos estos conceptos, se empiezan a adquirir las herramientas desde el primer semestre. Eso es lo que yo recomendaría mucho del diplomado. Y repito, es una especie de que estás estudiando y estás aprendiendo y vas a sacar un diploma por la SEP y todo esto, pero al mismo tiempo te sientes acompañada por las maestras en que, ay, además estoy recibiendo terapia, ¿no? Entonces en uno, entonces maravilloso. Qué rico, Dolly, y gracias que dices esto y mencionas algo de recibir un diploma y todo, y creo que ahí entra la parte en la que voy a hablar un poquito de la estructura del diplomado, ya que sí lo recomiendas, ya que sí ha habido cambios, y no solo desde esta perspectiva de maestra, sino desde esta perspectiva que hoy nos presentas tú como alumna. El diplomado son bueno, se llaman semestres, aunque dura 5 meses, ¿no? Pero son dos periodos de 5 meses, o sea, en total dura 10 meses. Eh, cada periodo de 5 meses lleva 2 materias, ¿ok? El primer semestre que le llamamos, porque así se llaman coloquialmente, llevan una materia muy filosófica que les da las bases de las raíces filosóficas de Frankl y cómo se aplican y de qué filósofos fue jalando. Y esta materia más práctica, que es de la que habla Dolly, que tomó conmigo, que es un seminario logoterapéutico. Ya son las cuestiones de la logoterapia bajadas no solo a un conocimiento y una teoría, sino como hemos venido platicando, a diferentes actitudes y a diferentes formas de estar. Eso lo van recorriendo en martes y miércoles. El martes toman una materia, el miércoles toman otra materia. Los horarios, tenemos un turno matutino que es de las 10 a las 12 y un turno vespertino que es de las 6:30 a las 8:30. De tal manera que si te inscribes al matutino, tomas martes de 10 a 12 y miércoles de 10 a 12. Si te inscribes al vespertino, martes de 6:30 a 8:30, miércoles de 6:30 a 8:30. Las clases son en vivo por la plataforma Zoom. Se llama presencial a distancia, llamémoslo de esa manera, porque sí se requiere la presencialidad absoluta, no son grabadas las clases, son en vivo. Tanto ustedes como la maestra están conectados en el momento. Una vez que terminan ese primer periodo, luego pasan al segundo periodo, que se lleva una materia donde se habla de los nuevos aportadores a la logoterapia y qué se está haciendo después de Viktor Frankl, y llevan la profundización o la segunda parte del seminario logoterapéutico 2, ya van a llevar. Y eso concluye el diplomado. Ahí se entrega un diploma con valor curricular, y hasta ahí puedes quedar tu aventura de la logoterapia y tu conocimiento de la logoterapia. Desde ahí puedes tomar herramientas para tu vida práctica, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hay si quiero formarme como logoterapeuta? Si quiero apelar entonces a una especialidad, donde ahí sí entra la Secretaría de Educación Pública, donde voy a sacar una cédula profesional, ¿no? Donde voy a aplicar, que ya es un nivel de posgrado. Necesito tener una licenciatura previa, ¿no? Que me permite entonces hacer un posgrado.
El posgrado está a un nivel especialidad y el requisito para entrar, o sea, para empezarte a formar como logoterapeuta es que hayas hecho el diplomado. De tal manera que el diplomado, digámoslo así, a lo largo de tu formación como logoterapeuta, viene siendo tu primero y tu segundo semestre. Si, los que deciden quedarse pasarían a un tercer semestre y de ahí van continuando el estudio de la logoterapia. Pero bueno, hay muchos que nada más se quedan en el diplomado y hasta ahí viene todo el valor curricular. Entonces, eso es un poquito el tema del diplomado, que es ahorita lo que nos atañe. ¿Por qué? Porque en febrero empezamos como la emisión del semestre de febrero, así que espero, por favor, que todos los interesados hayan, pues a lo mejor resolvido algunas dudas, resuelto algunas dudas, perdón, sí, me sonó así a imprimido, y no. Resuelto algunas dudas, y si quedaron más dudas, qué bueno, tenemos teléfonos donde de verdad los van a atender con muchas ganas de resolverles lo resolvible. Y entonces, si quieren apuntar de todas maneras, pues están apareciendo en nuestras redes sociales, ¿no? Y si quieren apuntar, el teléfono es 55 36 09 6523, es un WhatsApp, y pueden por ahí contactar. Y también el 55 19 60 8492. Esos dos les pueden dar y resolver todas las dudas. Estamos en redes sociales en Instagram como Ismael-logoterapia-mx y en Facebook como Ismael con mayúsculas logoterapia universidad. Entonces, pues bueno, esto es un poquito a grandes rasgos, más el contenido sustancioso desde la visión de la docencia y desde la visión del alumnado, y un poquito lo técnico de cómo es este recorrido y cómo se divide y qué es lo que ustedes pueden esperar. El diplomado es un viaje maravilloso hacia ustedes mismos. Es un viaje que les va de verdad a ampliar la perspectiva de la vida, que los va a conectarse mucho más con ustedes y con la vida, y sobre todo les va a mostrar un mundo de muchas más posibilidades. Entonces, Dolly, no sé si tú quieras acabar como con algo para despedirte y ya también después pues nosotros decir adiós en conjunto. No, nada más para agradecer otra vez el espacio, Bárbara. Está padre también tener una interacción diferente contigo, que de maestra y alumna, aunque me falta todavía una clase, pero padrísimo. Y sí, yo estoy 100% segura de que a la gente le va a servir muchísimo esto. Y repito otra vez, en esta época, sobre todo de tantos cambios, son herramientas que todos necesitamos. Entonces, lo recomiendo ampliamente y pues ojalá y nos crucemos más seguido en el camino. Feliz de la vida, y yo agradezco tu honestidad y agradezco también que le hayas entrado a esta entrevista, a este intercambio, ¿no? Y me reafirma nuestro trabajo docente, y es una delicia también que los que están allá afuera te escuchen también desde este trabajo del recibir, no solo desde el dar nosotros, sino tú desde el recibir. Así que muchas gracias, Dolly, muchas gracias a todos los que nos escuchan, y pues estaremos por ahí difundiendo más y sabiendo ustedes un poco más de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Bárbara.